A continuación vamos a escuchar el trabajo llamado La educación como vivencia, diseño y contexto histórico-cultural, 3 aproximaciones a la decodificación y transformación del currículum oculto en educación inicial. Este trabajo está hecho por 3 personas, María Celina Chavarría, Cintia Orozco e Isaac Vargas. Y Mariace es la que nos va a compartir. Mariace, si quiere este micrófono. La época de la abuelitud se resiste a la tecnología. Bueno, me va a costar. Primero voy a decir que tuve un evento computacional terrible, ¿verdad? Mi Mac pataleó más o menos hace 15 días debido a la humedad y a las lluvias en el Caribe. Entonces, la ponencia escrita está mejor que la presentación. Y voy a pasar, ante el reto, voy a pasar así como muy rápidamente por la presentación. Primero, estamos resumiendo como 25 años de trabajo en 3 momentos diferentes. El primero fue un diagnóstico. Acá. Empezamos con una conceptualización desde la psicología ambiental vygotskiana alemana, porque de ahí tomamos todo un proceso de ecoanálisis, análisis que en ese momento llamamos ambientes, situaciones, y que ahora vamos a llamar escenarios, porque el término escenarios nos indica que es más una construcción social, como en el teatro, no es un ambiente físico inamovible o movible, pero no es el ambiente físico, sino el ambiente social, simbólico, significativo. Y las 3 fases son: la primera, el diagnóstico, que tiene datos muy, muy interesantes que ya les presento, que se hizo en todo Costa Rica y en todos los tipos de centros infantiles preescolares, desde guarderías, por llamarlo de alguna manera, o centros de cuidado diario, hasta preescolares privados, público, privado, rural, urbano, todas esas categorías extrañas. La segunda fase fue un experimento en transformación, y realmente una transformación muy radical. No quisimos transformar solo métodos, sino transformar todos los escenarios y todas las actividades que se producían en esos escenarios. Y la tercera fase fue una continuación de esa segunda fase, pero focalizando más en el uso de los conceptos de vivencia y contexto cultural para concientizar a las docentes, para que las docentes fueran mucho más partícipes que en nuestra segunda fase. Esta es la primera fase, unos datos que muestran que lo vygotskiano se daba en ambientes abiertos y llenos de oportunidades, se daban muchísimas actividades diferentes y actividades significativas, después de analizar que el problema de la educación era la separación entre la producción y el trabajo y la vida social. Entonces los niños quedan como en un ambiente donde se escolariza, básicamente como una especialización escolar, como se escolariza, y ahora se escolariza desde los 2 años. Entonces es una escolarización verbal y no de acción. Entonces en esta investigación topamos un solo centro abierto, que fue un montessoriano muy abierto, muy poco ortodoxo, digamos, y que muestra que en las actividades libres
los niños hacían de todo, artes, cocinar, comer, de todo hacían. En cambio los otros siempre es más la escolarización, ¿verdad? Muy interesantemente, bueno, esta es la estructura más o menos, digamos, en el Jardín Montessori se ve aquí, donde realmente la mayoría del día se pasa en estructura abierta. En cambio en los otros es muy curioso y se ven las diferencias de clase. En el kinder público la actividad dirigida es un poco más larga y las transiciones de espera son muy cortas. Acá, en el kinder privado, perdón, son muy cortas, entonces es muy eficiente. Los chiquitos salían desaforados, corrían en el recreo y el recreo era 12 minutos. En realidad era como 15 y con la transición y no sé qué, pero no se hacía nada en el recreo. Había mucho conflicto, mucho corre-corre, mucho nada. El recreo se conceptualiza como no es un tiempo de aprender, es un tiempo de desfoguearse, para poder después concentrarse en lo que verdaderamente importa, que es verbal y que es de respuesta correcta. En los tipos de guarderías había más tiempo libre, pero sin nada que hacer, sin nada interesante, las hamacas, ya. Perdón, mira, funcionó. Luego, creo que lo que más interesante tenemos en esto es que usamos una escalita de vivencia como un índice de calidad, que solo se podría aplicar probablemente en preescolar o en edades de preescolar, donde nos fijábamos si el niño estaba contento haciendo lo que estaba haciendo y lo evaluábamos de 1 a 5. Y lo interesante es que la estructura libre, los niños estaban siempre muy concentrados, muy atentos, muy contentos. Y eso creímos que era muy significativo en el sentido de que, como dice Vygotsky, no solo se aprende, realmente no se aprende contenido, se construyen formas de conocimiento, se construyen formas de enfrentar el conocimiento, de enfrentar la vida, de crecer, de desarrollarse como personas. Entonces creímos que eso era sumamente interesante en el sentido de que aún comparativamente siempre se mostraba que los niños en este centro Montessori muy libre mostraban muchísimas más tasas de concentración, duraban más concentrados, más autorregulación, terminaban felices, mucha sociabilidad, mucho cariño, mucha conversación entre ellos también. Esto inclusive sorprendentemente se dice que Montessori es muy aislado, pero los niños conversaban mucho más y mostraban mucho más interés en socializar. Esta es la comparación de nuestros números en los recreos, en otros centros, y en el Montessori siempre está muchísimo más alto el interés y la concentración. Okay. Y esto es un análisis factorial donde también se distinguen los datos montessorianos. Esto nos lleva a la segunda fase, que fue tratar de impulsar cambios en ese sentido en un SINAI costarricense, SINAI Centro Infantil de Atención Integral, con funciones de cuidado diario. Y junto con las docentes explorábamos qué nos decían los ambientes y tratábamos de transformarlos. Y la transformación fue radical, o sea, de allá a acá. No fue una transformación que tuviera que ver tanto con dinero como con mucho trabajo físico, mucho trabajo de organización, de conseguir cositas naturales, de proveer oportunidades interesantes, sembrar, de todo.
Incluimos las actividades no tradicionales en centros infantiles que van a ser la base para luego, en realidad para un desarrollo más integral, en realidad porque no solo hicimos algo que no se supone que se haga en preescolares, como enseñar a escribir, sino que lo hicimos indirectamente y por gusto, por autoescogencia de los estudiantes. ¿Ok? Paso. Partíamos en el trabajo escrito, partimos de 3 desafíos: la complejidad inherente en los conceptos de interfase, como el ambiente, situación. Nosotros llamamos, siguiendo como la línea alemana, llamamos ambiente, situación, pero verdaderamente no quedaba suficientemente claro, entonces nos trasladamos ahora recientemente a llamarlo escenarios, porque es más activo y más social el término. Pero siempre cuesta, porque se piensa que el escenario está allá y el actor está acá, cuando el escenario y el actor son entremezclados. La educación como diseño cultural, eso sí realmente fue muy, muy interesante y muy importante, pensar que el ambiente, el escenario y las actividades que se desarrollan enseñan conductas escolares de pasividad, atención, respuesta correcta, competitividad, no hablar con el compañero, etcétera, etcétera, mientras que en esta otra forma lo hicimos con autorregulación y dando muchas oportunidades de desarrollo. Y luego la tercera inquietud era cómo problematizar desde lo inconsciente hasta hacerlo consciente con las docentes. La ruptura entre el niño presente y el adulto futuro. Eso rompe los lazos de sentido, de la motivación, la vida, la vitalidad, la comunicación. Eso fue como parte de nuestro análisis inicial antes de comenzar a hacer toda esta serie de investigaciones. Aunque hace 25 años buscamos muy explícitamente una agüita. Gracias. Buscamos muy explícitamente hacer un análisis de la ecología de la crianza de la niñez. Y, los retos, sistemas de... ¿qué modelo de vida? Bueno, creo que voy a pasar. Vemos el ambiente, uno de los ambientes modificados fue el mismo que vimos la vez pasada. Ese era el tipo de preguntas que nos hacíamos con las docentes y esos son niños trabajando en un ambiente de aula. Algunas fotos de estas corresponden al SIL, otras al SINAE. Básicamente colaboraban mucho entre ellos y fue muy interesante ver que la niñez entendió perfectamente de lo que se trataba nuestro proyecto. En realidad, cuando llegábamos, preguntaban qué vamos a hacer, qué nos traen hoy para que nosotros hagamos diferente. No es que nosotros lo traíamos para hacerlo ahí, sino que lo poníamos en el ambiente y lo discutíamos con las docentes. Pero la disciplina era muy libre, era de comunicarnos, pararse, sentarse, hablar cuando querían, etc. Lo interesante, creo, en esta segunda fase, es que nos dimos cuenta de que las maestras disociaban. En el ambiente preparado, ellas funcionaban muy bien como apoyo a lo que estaban haciendo la niñez, como realmente entendían muy bien de qué se trataba, pero apenas salían del espacio preparado, empezaban los regaños: que se apure, que vaya a orinar, que se lave los dientes, que rapidito, que haga fila, que calladito más bonito,
que no toque nada y que, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta de que una vez que transformamos no solo el espacio de enseñanza, sino los espacios cotidianos, ellas cambiaron también y se sentían apoyados para volver a ver a los niños en el recreo o en el área libre y decir, fulano está aburrido porque míralo cómo está golpeando a fulanita. Entonces las docentes empezaron a mirar diferentemente a las niñas. Creo que eso es prácticamente la esencia de la conversación. La tercera fase, tal vez nada más voy a mencionar que se hizo en el CILEM y estuvo muy a cargo de la compañera Cintia Orozco, que no vino hoy, y la pueden leer en la presentación. Para callarme, ¿verdad? Para avisarte que ya. Muchas gracias. Abrimos unos 5. Ay, perdón. Un aplauso a todas. Abrimos unos 5 minutitos a preguntas. Vamos a dar un minutito para que las escriban y se las den al compañero, que no me hace el nombre del compañero. Hay una muchacha a la derecha tuya, ahí. Ya. Las preguntas sí las contestamos acá. Para María. Me preguntan, ¿el diseño de la investigación en el SINAE fue previo o durante o cómo? El diseño de investigación fue un diseño multimétodo. No me gusta decir método mixto porque eso supondría que hay métodos cuantitativos y hay métodos cualitativos. En realidad, todo método es un método, toda aproximación a la investigación es social y requiere una conceptualización y una problematización sobre el problema de investigación, como bien nos dijo Juan de esta mañana. Y fue previo. En realidad descubrimos que si hubiéramos hecho solo cuantitativo, no hubiéramos sabido nada de lo que sucedía dentro de los SINAEs. Sin embargo, el método fue mucho más amplio que las observaciones en el campo, porque implicó desde atrás investigar como a qué corrientes sociales y económicas estaban sujetos los sistemas de, digamos, escolarización o colectivización del cuidado de la niñez, tanto en nuestro país como internacionalmente, y descubrimos que toda la literatura indicaba que era una escolarización cada vez más temprana para las clases medias, pero un enfoque más al cuidado de los niños para las clases populares. Muy interesante.
fue previo y fue fue muy importante hacerlo cualitativo además de cuantitativo. Tomamos observaciones muy minuciosas, tanto como para poder hacer un análisis factorial completo minuto a minuto, pero eso no nos dio realmente la posibilidad de poner nuestra alma en qué estaba sucediendo ahí adentro. Nos daba más la idea cómo las docentes movían a los niños, les hablaban, etcétera. Eso nos dio mucho más, la descripción etnográfica nos dio mucho más información. Me preguntan, y es una excelente pregunta, ¿cómo describiría la labor de la psicología en los centros educativos de comunidades vulnerables actualmente? ¿Es asistencialista? ¿Se puede ir más allá con metodologías más participativas? Vamos a ver, actualmente es muy difícil, no podemos generalizar, estamos, como dije ahora cuando compartí con ustedes la reflexión, estamos en un gran contexto asistencial. Sin embargo, también hay dentro de ese gran contexto posibilidades de posicionarse diferente en la práctica educativa. Actualmente, y no me doy chance de decirlo, el programa Promecum como tal no existe. En una de las reestructuraciones del MEP en el 2004, 2009, allá están mis compañeras, desaparecimos del organigrama. Entonces no tenemos ninguna instancia técnica, técnica sobre todo de orientación a nivel profesional que nos conduzca, de manera que oficialmente los únicos lineamientos son los de servicio civil. Pero ahora, el uso de metodologías participativas tampoco asegura o en automático hace que un quehacer no sea asistencial, ¿verdad? Porque hacer muchos talleres no quiere decir que la gente participe y baile y cante en una sesión, no quiere decir que no es asistencial. De eso más bien yo creo que hay demasiado. Pensamos que la gente participe en una actividad de manera lúdica, estamos dando empoderamiento. Eso no necesariamente es así. Sin embargo, evidentemente que la gente se apropie más de sus realidades y se involucre y sea partícipe de decisiones que tienen que ver con sus propias condiciones de vida, sí tiene. Pero ella no. Bueno, ya voy a terminar de por sí. Entonces, yo pienso que por sistema, digamos, por sistema formal, el contexto es asistencial. Lo que va a variar, y creo que es un esfuerzo consciente de un gran sector de colegas y de los equipos interdisciplinarios, porque la psicología el programa Promecum insertaba no solo la psicóloga sola, sino que psicología sola, sino que iba un compañero de orientación, una compañera de orientación y también un servicio de área social, que podría ser trabajo social, sociología o bien planificación social. Y se trabaja de manera conjunta, articulada, y se suponía que el trabajo es de prevención primaria. Lo que pasa es que tenemos situaciones, como decía ahora, que están como reventando en las escuelas, y entonces que usted no puede dejar pasar, tiene que atenderlas y hacer ya prevención terciaria. En fin, no podría decir rotundamente o definitivamente que se hace trabajo asistencial o que todo se hace en final de empoderamiento. Yo creo que hay un híbrido y que se está abriendo camino en ese sentido. Eso sería como lo que podría ahorita señalar. Creo que no interfiero con el programa y me tomo solamente un minuto por un punto importante que olvidé con respecto a la reflexión crítica que hemos hecho a nuestro programa. Pecamos de ambiciosos, abarcamos muchos objetivos en un solo programa, y 8 objetivos para efectuar en un periodo de 8 semanas era también demasiado. O sea, como quien dice, tiramos mucho la cobija. La segunda, que es muy corto el espacio, el tiempo, 8 semanas. Estamos planificando para el siguiente programa que vamos a efectuar de trabajar 2 dificultades que son comunes en los niños sordos.
La primera es el aprendizaje de las nociones del espacio, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, y la segunda el aprendizaje de las nociones de tiempo, mañana, la semana próxima, ayer. Y estamos pensando hacerlo en bloque, 2 o 3 veces al año con el mismo grupo de niños para poder reforzar los aprendizajes. Eso es todo, muchas gracias. Laurita, si quiere, viene porque les vamos a entregar un certificado. Entonces, mientras Laura viene, se lo damos a Carlos Villalobos. Te damos un certificado con un recuerdito. Espérese para que me ayude y le pasan esto también. Muchas gracias. Me voy a sentar a Lourdes mientras viene Laura. Y se lo damos a Vilma. Muchas gracias por participar con nosotros. Y aquí está la botellita. Ahora sí, Laurita, este es el suyo. Y aquí está Lourdes. Sí, Lourdes. Y aquí está una cosita para cada una. ¿Ustedes me ayudan? Muchas gracias. Y aquí está la botella. Laura. Y sí. Ahora sigue Wendy. Muchas gracias, Wendy. Y finalmente, esta es para Wendy, si me haces el favor. Mariace, aquí está, muchísimas gracias. Muchas gracias, estuvo preciosa esta mesa, realmente ha sido muy enriquecedor lo que han compartido con nosotros y siempre es rico cuando a uno le sacuden un poco las construcciones que uno tiene para que vengan nuevas y que a uno se le desordenen un poco, está bien. Los invitamos a pasar al café que ya está ahí y ya luego volvemos al otro. Gracias.